Vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ahí está. Materia, energía y sus cambios. Sí, esta es la semana número 2 del curso de química. Empecemos con la definición de materia. Materia es todo aquello que existe en el universo y presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Esta definición, muchachos, la hemos escuchado desde el cole. ¿Qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, si ocupa un lugar en el espacio, tiene dos más volumen, ¿no? O sea, necesariamente para que algo exista, tiene que tener esas dos cosas, masa y volumen, ¿ya? Por más chiquito que sea, tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ya? Esta es la definición típica de materia ordinaria, ¿ya? Que es la materia que es el objeto de estudio de la química, ¿no? Entonces, los planetas, las estrellas, los seres vivos, nosotros, somos materia, ¿no? Tenemos una determinada masa y tenemos una extensión, que es el volumen o el espacio que ocupamos. Particularmente, el espacio que ocupa una persona, ¿ya? En este caso, en esta fotografía se ve este conejito eh, sosteniéndolo en una mano, una persona. No ocupa el mismo espacio que la mano de la persona, ocupan espacios distintos, ¿ya? Entonces, vemos que la materia ordinaria, es impenetrable, ¿no? Existen límites definiendo para el conejito, existe como una especie de contorno que ese contorno no puede superarse, ¿no? No puede pasarse encima de él, ¿no? Está delimitado, ¿ya? Y el contorno de la mano, pues, de la persona, tampoco, ¿no? O sea, dos objetos, dos materias ordinarias no pueden superponerse, no puede estar una ocupando el mismo espacio que la otra, ocupan espacios distintos, ¿ya? ¿Qué características tiene la materia? La materia siempre está cambiando, ¿ya? No sé, siempre la voy a encontrar en constante transformación. En los seres vivos esto se nota un poco más. Digamos, un gato bebé así, va creciendo, ¿no? Hasta que se convierte en un gato adulto, ¿sí? Toda esta serie de transformaciones no solamente se dan en el externo, ¿no?, del gatito, sino se dan a nivel interno en su metabolismo, en su síntesis de proteínas, en su síntesis de carbohidratos, en su síntesis de lípidos, todo eso se va dando a nivel interno, en sus células, ¿ya? Por eso que el gato no tiene las mismas condiciones de bebé que cuando es adulto, ¿ya? Tiene características distintas, ¿ya? Entonces es una propiedad que tiene la materia, de estar cambiando, de estar transformándose siempre, ¿ya? Y que es casualmente el objeto de estudio de nosotros, ¿no? De los químicos. Igual acá en las plantas, ¿no? La misma cosa. Desde que es una semilla, ¿sí?, hasta que es un brote, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual eso está cambiando, ¿sí? Y es evidente porque tú ves que desde las semillas, no necesariamente las semillas ya tienen una raíz o tienen hojas, ¿no? No. Tú ves que ahí que está cambiando. Va a haber una transformación en esa semilla hasta convertirse en un brote. La materia siempre está en constante movimiento. La materia no está quieta. No quiere decir que las moléculas, los átomos, están constantemente eh, vibrando, moviéndose, ¿no? En los diferentes estados que nosotros podemos, o que la materia puede mostrar aquí en el universo o aquí en la Tierra, eh, esas moléculas, esos átomos, esas partículas no están quietas, siempre se están moviendo, ¿no? Alguien podría pensar que los sólidos, por ejemplo, eh, este sólido de acá,
las moléculas o sus átomos o sus partículas están unas tan cerca de las otras que no se están moviendo, no están quietas. Eso no es cierto, ¿no? Incluso al estar muy pegadas, muy juntitas, estas partículas se están moviendo, tienen movimientos de vibración, de vibración, ¿no? Claro, se nota mejor, se puede identificar mejor cuando está en estado líquido, ¿no? Porque en estado líquido sí se nota que las partículas tienen una mayor libertad que en estado sólido, ¿no? Y mucho más, ¿no? En gaseoso, ¿no? Esto es el líquido y en gas, ¿no? En gas están mucho más libres esas partículas y por lo tanto eh, tienden a tener una alta energía, ¿no? Por eso es que los gases se tienden a expander por todo el espacio, ¿no? Eso es debido a su alta energía, ¿no? Entonces, en ningún caso nosotros debemos suponer que la materia está quieta, ¿no? Siempre está moviendo, siempre se está trasladando, tiene una energía, ¿no? Asociada a ahí, en los diferentes estados. Ahora, vamos a la clasificación de la materia. La materia la podemos clasificar dependiendo de su composición, ¿no? Si la composición es fija, o como se ha puesto aquí, químicamente definida, o si su composición es variable, ¿no? Cuando la composición es variable, podemos llamarlo mezcla. Pero cuando la composición es fija, ¿ya? Tiene una composición constante, siempre la misma, para todo, entonces le llamamos sustancia, ¿no? Entonces ya tenemos dos tipos de materia totalmente distinta, solamente basándonos en la composición. ¿Y por qué la composición? Porque nos interesa la composición. Recuerda que sabemos la composición de algo, sabemos cómo es su comportamiento a nivel molecular, a nivel interno. Entonces, como estamos estudiando química, la materia la tenemos que clasificar en función a lo que contiene, ¿no? Entonces, si la composición química ya está definida, es constante, le llamamos sustancia o sustancia pura. Pero si no es así, si puede cambiar, entonces la llamamos mezcla, ¿no? Entonces, en las mezclas tenemos dos tipos. Las mezclas que tienden a formar una sola fase, que le vamos a llamar mezclas homogéneas, y las que tienen más de una sola fase, ¿no? Tienen dos, tres. Entonces ahí se determinan límites, hay límites entre las partes que contiene esa mezcla. Entonces cuando se define esos límites, yo digo que eso es una mezcla heterogénea. Y aquí en las fotografías puedes darte cuenta de eso, ¿no? Mira la fotografía de aquí, la fotografía de esta solución de sulfato de cobre, ¿no? En ese sulfato de cobre acuoso, yo no puedo ver la parte de agua y la parte de sulfato, ¿no? No la puedo ver, no la defino, no puedo decir, ah, por acá está el agua o por acá está el sulfato, no, parece una sola cosa. Entonces a eso se le llama mezcla homogénea, ¿no? En cambio, en la mezcla agua con aceite, ¿sí? Aquí sí, vemos que no hay una interacción buena entre el aceite y el agua y se forman dos capas. Una de menor densidad que la otra, en el caso del aceite, menor densidad aparece arriba y la parte acuosa abajo, ¿no? Entonces acá yo defino dos partes. Hay dos partes, dos fases de esta mezcla, ¿no? La fase uno y fase 2. Entonces al yo definir más de una fase, entonces ya no lo puedo llamar homogéneo, tengo que llamarle heterogéneo, ¿no? Y eso es a veces tan notorio así,
No, a veces no es tan notorio, porque te pueden poner ejemplos como la arena de la playa. ¿Sí? La arena de la playa es una mezcla heterogénea. Tiene dióxido de silicio, ¿sí? Tiene hierro, óxidos de hierro, ¿sí? Entonces, aquí yo veo a veces partes medias, medias blancas o a veces un poco doradas y por ahí algunas negritas. Entonces yo puedo definir, ah, ya pues esa es una mezcla heterogénea, ¿sí? Porque hay partes, yo veo varias partes, no lo veo todo homogéneo, todo igualito, ¿no? Listo. Entonces normalmente a las mezclas heterogéneas se las llama solución, ¿ya? Entonces la palabra solución no se restringe solamente al estado líquido, ¿eh? La palabra solución es para los tres estados básicos, ¿no? Sólido, ¿sí? Líquido y gas, ¿ya? Entonces, para el sólido, por ejemplo, puede ser las aleaciones metálicas. Los líquidos, esta, ¿no? Solución de sulfato de cobre, ¿ya? Y el gas puede ser el aire, ¿no? En el aire yo no puedo notar la diferencia entre el oxígeno, el nitrógeno, el helio que está contenido ahí, ¿no? No se ve. Simplemente, ni siquiera lo veo, entonces está ahí. No puedo notar la diferencia de fases, ¿no? Por eso le llamo una solución, ¿ya? Eh, en la parte de sustancia pura, vamos a definir dos, dos diferentes sustancias. La compuesta y la elemental, ¿ya? Átomos del mismo elemento, iguales, ¿ya? Entonces acá podemos definir a los metales, por ejemplo. Tienen esa característica. Un bloque de metal, una plancha de metal tiene, si no es aleación, si es metal puro, tiene puros átomos de ese metal. Una plancha de cobre tiene puro átomo de cobre, ¿sí? Podemos decir también algunos gases como el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? Son gases que están de manera elemental, aquí, ¿no? Y un alótropo del oxígeno, que es el ozono, ¿no? También son elementos, ¿no? Estas se conocen como sustancias elementales o simplemente elementos, ¿ya? Ahora, si elementos se combinan, reaccionan con otros distintos, se forman enlaces entre átomos distintos. Esos enlaces entre átomos distintos generan ya no elementos, sino compuestos, ¿no? Entonces, cuando son dos o más elementos unidos de manera de naturaleza distinta, se conocen como compuestos. Por ejemplo, en el agua tenemos dos elementos, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno, pero no podemos decir que es elemental porque no solamente hay oxígeno. Si los tres fueran oxígeno, esto sí es elemental, pero como hay un átomo distinto al oxígeno, esto ya es compuesto. Entonces, el agua no es un elemento, es un compuesto, porque tiene partes, y las partes son el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Sustancia pura, ¿no? La sustancia pura puede ser monatómico. En el caso de los gases nobles, entre comillas, los gases nobles, tenemos al helio, al neón, al argón. Ellos son monatómicos, tienen solamente un átomo, ¿no? También en el caso de metales, ¿no? Tenemos el mismo caso. Poliatómicos tenemos
o diatómicos a la molécula de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de cloro, ¿sí? De bromo, por ejemplo, ¿sí? O el flúor, ¿sí? Acá tenemos a los ejemplos de monatómicos, ¿no? Metales como el oro, te decía, y el grafito, ¿no? Monatómicos, ¿sí? Y si son poliatómicos, diatómicos, triatómicos, etcétera, acá el ejemplo del ozono, el flúor, el bromo, el yodo, ¿sí? Son un poco más de un átomo, ¿no? O sea, las formas elementales de estos elementos son de más de un átomo. Por ejemplo, el oxígeno está mayoritariamente en forma de molécula, así que lo molecular son dos átomos de oxígeno enlazados. Así es cerca de la Tierra. ¿Sí? El cloro igual existe bajo la forma molecular. ¿Sí? El flúor igualito, bajo la forma molecular. ¿Ya? Entonces no están en forma atómica, no están como monoatómicos, como si lo está el oro, el potasio, el sodio, ¿no? Compuestos, a ver, tenemos a la famosa sal de cocina, cloruro de sodio, ¿no? Entonces, como está constituido por átomos distintos, diferentes, ¿ya? Va a estar representado por una fórmula, no simplemente por el símbolo del elemento, sino por una fórmula, ¿no? Esta fórmula trata de darnos a entender o de representar la cantidad de unidades con la que se forma esa estructura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, decimos que hay un átomo de sodio y uno de cloro, que en realidad esta es una unión iónica, ¿no? Lo que hay en realidad es iones de cloro y iones de cloruro unidos mediante fuerzas electrostáticas. Y eso es lo que forma un cristal de cloruro de sodio, ¿no? El cristal está hecho por iones. Su unidad estructural no son átomos, son iones. Si yo quiero separar a ese cloruro de sodio en sus dos elementos formadores, que sería el sodio y el cloro, yo lo puedo lograr mediante un método químico. El método químico consiste en la ruptura del enlace, en este caso del enlace iónico, ¿ya? Entre el sodio y el cloro, ¿no? En realidad entre los iones, ¿no? Entonces, yo lo separo, generalmente esto se da bajo la forma de fundido, le hago pasar corriente eléctrica, ¿sí? Y lo que obtengo son el sodio metálico y el cloro en forma de gas. Estos dos son los elementos que formaron este compuesto, ¿sí? Pero este proceso se llama una electrólisis, ¿sí? La electrólisis es un método químico de separación, ¿no? Método químico de separación. ¿Ya? En los métodos químicos de separación yo altero la composición inicial de esa muestra, porque la voy a fraccionar, voy a romper enlaces en ese proceso, ¿no? Cuando yo no rompo enlaces ni formo otros, se llama un método físico de separación, ¿no? Ahí está el proceso electrolítico, cómo los iones de cloruro forman los átomos, en este caso, perdón, las moléculas de cloro, y igual los iones de sodio forman los átomos de sodio, ¿no? Y ambos se dan en distintos electrodos. Por ejemplo, en el caso de el cloro aparece en el ánodo, donde ocurre la oxidación de los iones cloruro, y en el cátodo ocurre la reducción de los iones de sodio, ¿no? Y ahí está. Mezcla Voy a homogénea. retroceder en la diapositiva anterior. Ahora sí, gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
muchachos? ¿Una duda? Por acá. A veces yo no puedo ver el chat porque estoy en la presentación, no los veo. Y a veces, como tengo la cámara prendida tampoco. Ya. Entonces, pues a veces se pone lento esto. Pues sí se entiende, ¿no? Me Sí. avisan, pues si es que no. Ya. Si hay dudas, me dicen. Me escriben y yo voy a estar chequeando así de vez en cuando acá el chat. ¿Ya? A ver. Mezcla homogénea. En mezcla homogénea ya sabemos que las mezclas tienen composición no definida, ¿no? Entonces, y específicamente en las homogéneas, tenemos que las partes que forman esa mezcla no se pueden distinguir, se ven como una sola, ¿no? Entonces ahí te han puesto los tres ejemplos típicos de una solución, porque mezcla homogénea hemos dicho que a partir de ahora es sinónimo de solución, ¿sí? Ya no se restringe al uso solamente de líquido, ¿no? No. Dicen solución, puede ser sólido, líquido o gas, cualquiera de los tres. Entonces, acá, en el caso de esta moneda, es una aleación, ¿ya? Esto tiene cobre, tiene zinc, tiene hierro, ¿ya? Entonces, acá yo no puedo distinguir las partes. No puedo ver la parte que tiene zinc, la parte que tiene cobre, la parte que tiene hierro. No, no la veo. Entonces, lo veo como una sola cosa. Incluso, puedo decir, pues por el brillo se parece a cualquier metal plateado, ¿no? Puede ser incluso plata, puede ser parecido al platino, ¿no? Puede ser potasio, ¿no? Esto tiene esas características, ¿no? Los únicos distintos en color son el oro y el cobre, ¿no? Que tienen un color distinto. Pero el resto, pues, tiene ese color plateado típico de los metales. Entonces, puedo yo confundirlo con cualquier metal. Pero hasta que no me digan que la composición es tal, yo no sé que eso es una aleación. Pero, bueno, estoy diciendo, en una moneda no es un metal puro, sino es una aleación, ¿no? Tiene varios metales. En el caso del agua potable, el agua potable podemos pensar que es solamente agua, pero algunos dirán no, no, porque cuando yo hiervo el agua siempre en mi tetera queda el sarro abajo. Entonces esa agua de caño trae otras cosas. Claro, es muy cierto. Entonces es una deducción que cualquiera puede llegar, ¿no? Entonces sé que el agua potable no es una sustancia pura porque tiene sales disueltas en ella. Que yo no las veo, parecen transparentes, sí, no se ve porque están disueltas. Es como si hubieses disuelto un poco de sal en el agua. Si tú disuelves sal en agua, no te das cuenta que esa agua tiene sal. Y te la puedes beber y cuando la pruebas recién te das cuenta que es salada, ¿no? Entonces acá, esos iones que producen ese sarro, que son los iones de calcio, los iones de magnesio principalmente, ¿ya? Están presentes en el agua potable. Sin contar los iones de sodio, los iones de potasio, etcétera, ¿no? Los principales, los que le dan dureza al agua son estos, ¿no? Los de calcio y los de magnesio, que son los que forman el sarro, ¿sí? Entonces, el agua potable es una mezcla homogénea, ¿no? No es agua pura. El otro, el aire, ¿no? El aire. Acá en el aire vemos que el aire no solamente es oxígeno, ¿no? Tenemos principalmente nitrógeno, ¿sí? Y tenemos otros gases como el dióxido de carbono, el monóxido, algunos gases extraños como neón, argón. Sí, en mucha menor cantidad, ¿no? Pero es una mezcla, ¿no? Principalmente de nitrógeno, que es alrededor del 78%, ¿sí? De aquí le sigue 21% más o menos de oxígeno y el resto, ¿no? 1%, ¿no? Entonces yo no veo las partes del aire, ¿no? Yo no veo, por acá está el nitrógeno, no, no, por acá está el oxígeno, no, no, no veo. Yo veo una sola cosa. Por eso es que lo defino como una mezcla homogénea, como una solución gaseosa, ¿sí?
Mezcla heterogénea. ¿Sí? Dice que es una mezcla que presenta dos o más fases. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el agua con el aceite, ¿no? Aquí claramente se va a formar dos fases. La fase de encima, la fase orgánica, la del aceite, y la fase de abajo, que es la fase inorgánica, que es la fase del agua, ¿no? Entonces voy a ver dos fases, ¿no? Voy a ver las partes que contiene esta mezcla. Por eso le llamo heterogéneo. Y aquí, la piedra caliza, ¿no? Siempre se pone este ejemplo porque este ejemplo a veces causa bastantes problemas, ¿no? Uno ve y dice, ah, pero esta piedra parece que fuera de una sola cosa porque tiene un color muy parecido en toda esta muestra, ¿no? Pero si yo acerco la vista o lo veo en un microscopio, para los que tenemos más la vista, nos vamos a dar cuenta de que tiene partes muy diferenciadas, ¿sí? Partes de arcilla, partes de carbonato de calcio, que es el principal componente de la caliza, y partes de cuarzo, ¿sí? Pues tiene partes, tiene pequitas distintas que a veces si lo tomamos o lo vemos muy rápidamente no lo vamos a notar, pero si fijamos la mirada sí podemos verlo y algunos lo pueden ver mejor incluso en el microscopio, ¿no? Se ven las partes, ¿no? Entonces, esa caliza tiene partes, es una mezcla heterogénea, ¿no? Bien, pasemos a los métodos físicos de separación. Cuando nosotros queremos separar, ¿ya? Cuando queremos separar una mezcla, para mezclas, ¿ya? ¿Ya? Para mezclas, sea homogénea, heterogénea, cualquiera, utilizamos métodos físicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, agarramos y molemos la caliza, ¿no? ¿No? La molemos, lo hacemos como un polvillo. Entonces utilizamos el tamizado ¿para qué? Para separar por tamaño de partícula. De repente el tamaño más grande de partícula puede ser que pertenezca al carbonato de calcio. Entonces, de esa manera voy a separar el carbonato de calcio del cuarzo, que es más pequeño. ¿Mediante qué método? Mediante el tamizado. Este tamizado es como si fuera cernido desde diferentes tamaños de partícula para separar este sólido, ¿ya? Entonces, al final de estos platillos, la parte más baja, tengo el menor tamaño de partícula, ¿sí? Es para separar por tamaño. Y acá encima, el mayor. ¿Ya? Este aparatito vibra, se tiembla y empieza a cernir. Y empieza a separar por tamaño. Cuando termina, en la parte inferior tú vas a recibir todas las partículas muy chiquititas, el polvillo prácticamente. Para eso sirve. El tamizado es un método físico de separación para separar sólidos. Luego está aquí la decantación, ¿no? La decantación es un método de separación generalmente de dos líquidos de diferente densidad o puede ser de un líquido y un sólido, cualquiera de los dos, ¿ya? Eso es lo rutinario. ¿Dónde vemos cuando son dos líquidos? Lo vemos aquí, en este videíto o en este GIF, ¿no? Vemos que acá, este aparatito que está aquí es una pera de decantación, ¿sí? Se llama pera de decantación. ¿No? Casualmente para eso sirve, para decantar, ¿sí? Entonces, yo separo los dos líquidos por diferencia de fases y aquí abajito tiene una llavecita. Si yo abro esta llavecita, la parte líquida inferior sale, ¿sí? La saco en un vasito y cuando termino de vaciar esta, cierro la llavecita y me queda la parte de arriba. Y ya separé. ¿Sí? Ah, entonces esto me sirve para separar el agua con el aceite, sí. Te puede servir para separar agua con aceite porque el agua que tiene mayor densidad está abajo. Entonces abres la llavecita y se la recupera, ¿no? Y la parte de menor densidad que está arriba se queda ahí en la pera, ¿no?
Ahora, no tengo pera de decantación, pero tengo otro problema. Tengo un sólido y un líquido que quiero separar. Ah, ya. Aquí en el otro extracto de video puedes ver eso, ¿no? Tengo, por ejemplo, un sólido y un líquido, que no se puede disolver este sólido en ese líquido. Pero si yo lo dejo quieto, voy a ver que todo el sólido se asienta y la parte superior queda el líquido. Entonces el líquido yo, por decantación, lo separo, lo extraigo de ese sólido, lo saco. Entonces separo el sólido del líquido, ¿no? Eso se puede hacer cuando tengo una suspensión, cuando tengo un sólido que es insoluble en ese solvente, en ese líquido, ¿no? Entonces, son dos maneras de decantar, ¿no? La filtración es otra manera de separar un sólido con un líquido, pero esta vez vamos a utilizar un retén. Y el retén es el papel de filtro, ¿no? Seguramente tendrán ustedes en su casa una cafetera, la antigua o la moderna. Las dos tienen una especie de filtro, ¿sí? Las modernas tienen como si fuera una canastilla, ¿sí? Donde está el filtro y pones ahí el café y hace pasar el agua, ¿no? Por mediante un bombeo, ¿no? Y solamente pasa el líquido hacia este recipiente. Pero el bagazo queda acá, en el filtro, ¿no? En esa malla que tiene. Entonces, lo que estoy haciendo es separar un sólido que se retiene en el papel de filtro de un líquido, ¿no? Pero la diferencia con la decantación es que en la decantación yo no utilizo ese papel, ¿no? Yo no utilizo ese filtro, es directo, ¿no? La destilación. La destilación sirve para separar muestras de líquidos, pero que estén en mezclas homogéneas. Los anteriores son todos para mezclas heterogéneas, ¿sí? Pero cuando yo quiero separar una mezcla homogénea, me va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tengo yonque. No sé si han escuchado del yonque. O no, mejor, del pisco, ¿no? Yo sé que ustedes son menores de edad, no han tomado pisco nunca. Algún día tomarán cuando sean mayores, pero lo han visto en la televisión, ¿no? Y el pisco, tú ves una botella de pisco en el supermercado, te vas a dar cuenta que se parece a una botella de agua. Si tú pones a un bebé un poco de pisco y le pones un vaso de agua, va a pensar que es lo mismo y se lo va a tomar. Porque parece agua. Pero claro, pues es una mezcla homogénea. Porque tiene alcohol, tiene etanol y agua, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo separo de ese pisco el etanol y el agua? ¿Cómo separo? Ah, mediante una destilación. Aprovechando la diferencia de puntos de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados. En cambio del etanol a esta presión de una atmósfera alrededor es unos 78 grados centígrados. Entonces cuando yo voy calentando la mezcla, el primero que va a salir es el etanol, porque tiene un punto de ebullición menor. Entonces va a pasar por este refrigerante, este aparatito de aquí se llama refrigerante, ¿sí? Este refrigerante va a enfriar el vapor que va a salir por acá y lo va a condensar hacia este baloncito. Entonces acá, este baloncito yo sé que va a tener principalmente etanol, ¿no? Etanol. Y el otro, como no he llegado a la temperatura de ebullición del agua, porque generalmente se hace alrededor de la temperatura de ebullición del etanol, aquí va a quedar helado, ¿eh? Aquí va a quedar helado. Esto, claro, es eso en teoría, porque desgraciadamente se forma una interacción entre el etanol y el agua, se forma una especie de, de molécula agregada, un azeótropo, que es difícil de separar, ¿ya? Esto en teoría funciona así, ¿no? Por la diferencia de punto de ebullición, yo puedo separar esos dos líquidos, ¿ya? Pues una mezcla.
Por evaporación también. Entonces puede aprovechar el calor para separar, por ejemplo, una solución de cloruro de sodio. Disuelvo un poco de sal de mesa en agua. Y ahora quiero separar la sal de mesa del agua. Entonces lo pongo en una cápsula de porcelana, que es un instrumental que hay en el laboratorio, de color blanco generalmente. Acá no sé por qué lo han puesto de color marrón. Pongo aquí y lo pongo debajo de un mechero y empiezo a calentar. Entonces el agua va a empezar a hervir, se va a evaporar y en el fondo de la cápsula va a quedar el cloruro de sodio en forma sólida. ¿Sí? Porque el punto de fusión del cloruro de sodio es muy alto, es 801 grados. No va a alcanzar para poder fundirlo, ¿no? Entonces, por eso podemos evaporar primero el agua, porque su temperatura de ebullición es menor que el punto de fusión del cloruro de sodio, ¿no? Entonces podemos separarlo. Y la imantación, ¿no? Cuando tenemos materiales que tienen esta propiedad paramagnética, podemos separarla, ¿no? Hay un montón de arenilla con un material ferromagnético o paramagnético, en este caso puede ser magnetita. ¿Ya? Yo acerco ese imán y inmediatamente se va a empezar a pegar ese material al imán, ¿no? Entonces estoy separando esa mezcla utilizando la imantación. ¿Ya? Propiedades de la materia. A ver, veamos las propiedades. Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Generalmente aquí hay una confusión, ¿no? Cuando uno habla de propiedades químicas y físicas, se habla muy a la ligera porque piensan que es lo mismo, ¿no? O no me va a permitir diferenciarlo tan fácilmente. No es así, ¿ya? Cuando tú quieres medir una propiedad química, tienes que causar una reacción química, ¿ya? ¿Ya? Se necesita una reacción química. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Que la sustancia cambie, ¿no? La sustancia va a cambiar en su composición, ¿ya? Cambia de composición. O sea, se va a convertir en otra cosa, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? En cambio, cuando yo mido una propiedad física, ¿ya? La composición de esa sustancia se mantiene constante, se mantiene igual, ¿ya? La composición se mantiene constante, ¿ya? ¿Qué significa eso? Se mantiene igualita al inicio y al final. O sea, si es papa, pasa ese proceso, mido esa propiedad física y al final es papa. Si es Pepe, a Pepe le mido esa propiedad y al final de medir esa propiedad sigue siendo Pepe. ¿Sí? Así va a ser. Entonces ahora sí va a ser más fácil distinguirlo, ¿no? Las propiedades físicas, tenemos las generales, las que todo tipo de materia tiene que tener siempre, y las particulares, que son solamente algunos tipos de materia la tienen, no todos, ¿ya? Las generales sí, siempre, cualquier tipo de material, de lo que sea, tiene que tener esa propiedad. Y habíamos definido que la materia tiene a ocupar un lugar en el espacio. Entonces tiene volumen y tiene masa. Entonces la masa, el peso, la extensión son propiedades generales de la materia, ¿ya? Y aquí se menciona una también adicional, la impenetrabilidad que te mencioné. O sea que todos tipos de materia no se pueden superponer, no pueden ocupar el mismo espacio, ¿ya? Y este principio de impenetrabilidad, aunque parezca trivial, tiene que ver con el hecho de que la materia ordinaria está hecha, está formada
por partículas que tienen esa característica de formar capas, de formar niveles. Entonces, ahora o más adelante vamos a entender por qué los átomos forman niveles para acomodar sus electrones, ¿no? ¿Y por qué en un orbital no pueden entrar dos electrones iguales? Porque si no, pues ese principio de impenetrabilidad no existiría, ¿no? Toda la materia podría traspasarse, ser penetrable, ocupar el mismo espacio, dos tipos de materia distinta, ¿no? Eso no se cumple, ¿no? Porque esas partículas con las que está hecha la materia no cumplen ese principio, ¿no? Particulares, solamente cierto tipo de materia cumple esto, ¿no? Tenemos la maleabilidad. Todas las sustancias, los compuestos son maleables, no. A ver, intenta malear un gas o intenta malear un líquido, no se puede. Ductibilidad tampoco. Esto principalmente se da en los metales. Ductividad térmica o eléctrica es distinta en todos los tipos de materia. Hay materiales que no son conductores, son aislantes. El brillo, todos los materiales son brillantes, ¿no? Pues hay materiales opacos. También podríamos hablar del color. Todos los materiales tienen color, hay materiales que no tienen color, ¿no? Bien. Propiedades químicas. Propiedades químicas tendría que haber una reacción para medir esa propiedad, ¿no? Una transformación. Entonces ahí está. La combustibilidad. Si yo quiero medir si una sustancia es combustible, tengo que hacer la reacción contra el oxígeno. Si da reacción, si produce dióxido de carbono y oxígeno y agua, entonces sí, sí es combustible esa cosa. Pero, pero ¿cómo lo sé? Porque ocurrió la reacción, ¿sí? Tiene que haber formado esto, ¿no? Estos dos productos. Pero al inicio no era esto nada más. ¿Por qué ahora se transformó? Ah, pues para mí esa propiedad ha tenido que hacer la reacción, ¿sí? Igual si un material se corroe, ¿no? Corrosividad. Para yo saber si un material es corroíble o no, entonces tengo que Disculpe, hacer la profesor. reacción, ¿sí? Que uno de mis compañeros está preguntando si las propiedades químicas va a cambiar su composición. Todas las propiedades químicas. Sí, 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 casualmente acá yo lo había escrito, siempre cambia su composición, ¿ya? Siempre, siempre, ¿ya? A ver, vamos a chequear, no lo he visto. Sí, siempre va a cambiar, ¿ya? Siempre va a cambiar. Cuando yo mido una propiedad química, siempre tiene que cambiar la composición, ¿ya? En cambio, si tú mides una física, la física no, la física se mantiene igualita, al inicio y al final, ¿ya? O sea, lo que acá ha escrito el señor Ramos es básicamente lo mismo que yo he escrito acá, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? A ver, acá tenemos algunas otras propiedades físicas, ¿no? La impenetrabilidad es una propiedad general física, o sea, dos cuerpos no ocupan el mismo espacio. Por eso es que si yo meto una piedra aquí a esta probeta con agua, sube el nivel del agua. O cuando tú te metes a una tina, el nivel del agua sube. Y no es porque yo ocupo el mismo espacio que el agua, ¿no? Tú ocupas un espacio y el agua está encima de ti, ¿no? Por eso la materia es impenetrable. El color, ¿no? Que es una propiedad particular, ¿no? No todas las sustancias tienen color. La ductibilidad también es una propiedad física particular, ¿no? Bien, otra clasificación es desde el punto de vista físico, dependiente o no de la masa. Si es dependiente de la masa, se llaman extensivas. Y cuando son independientes, o sea, sin importar la cantidad de materia, sin importar la cantidad de masa, se llaman intensivas, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades dependen de la masa? Pues el peso. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que relaciona la masa con la aceleración de la gravedad.
El volumen, ¿no? El volumen, ¿por qué? Porque generalmente a mayor volumen hay mayor masa, ¿sí? La longitud, mayor masa, mayor extensividad, mayor longitud. Y por lo tanto, incluso puede ser mayor área, ¿no? La inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo a moverse, ¿no? O la tendencia misma que tiene un cuerpo a permanecer en su estado inicial, su estado de reposo o en movimiento. Entonces, si nosotros vamos al estado de reposo, que es un poco más fácil de ver, vemos, comparamos la inercia que tiene un pedazo de papel que con nuestro dedo lo podemos poner en movimiento rápidamente, o sea, la inercia es muy poca, a diferencia de la inercia que tiene un camión. Si hay un camión estacionado fuera de tu casa, con un dedo no lo vas a poder mover, ¿no? Porque como tiene mucha masa, entonces su inercia es muy grande. Para vencer esa inercia tienes que aplicar más fuerza, ¿sí? Pero esa fuerza es dependiente de la cantidad de materia, de la cantidad de masa que tiene ese cuerpo, ¿no? Las intensivas, estas no dependen de la masa. El punto de ebullición, punto de fusión, son propiedades intensivas. No depende de la cantidad. Si yo pongo a hervir 1 litro de agua, el punto de ebullición va a ser 100 grados. Que si yo pongo a hervir 1 mililitro, ¿no? Va a ser el mismo. No porque haya menos agua, el punto de ebullición va a cambiar. Va a ser siempre 100, ¿no? Igual la densidad. La densidad, muchos creen que porque tiene la unidad de masa, es una propiedad extensiva, ¿no? Porque si tú mides la densidad de una piscina olímpica llena de agua, te va a dar 1 gramo por mililitro, aproximadamente. Y si tú mides lo mismo, pero de un vasito de fiesta, un vasito chiquitito, de esos que te dan mazamorra en la fiesta, chiquito, va a ser igualito, la misma cantidad, aproximadamente 1 gramo por mililitro. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Pues no puede ser que la densidad sea la misma de una piscina llena de agua que de un vasito chiquitito de fiesta. Es porque al subir la cantidad de masa, sube la cantidad de volumen en esa misma proporción. El volumen que hay de agua en una piscina olímpica es grande y su masa también. Pero en un vaso de fiesta chiquitito, en ese vasito la cantidad de agua es pequeña y por lo tanto su volumen también es pequeño. Entonces esa razón, masa-volumen, es constante, es igual, no va a cambiar porque hay más o menos masa de, de agua. Igual la conductividad. La conductividad de un pedacito de cable es igual que de un trozo gigante de cable, de 1 metro de cable. Es la misma, ¿no? No se busca mejorar la conductividad con mayor cantidad de cobre, sino con un material que tenga una mejor conductividad, ¿no? La mejor conductividad la ofrece la plata, ¿no? La plata es el mejor conductor que hay. Pero desgraciadamente la plata tiende a oxidarse, a corroerse. Entonces no sirve como conductor. Tendría que estar revestida con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, con oro. El oro se aguanta de todo, ¿no? Aguanta la corrosión, aguanta la oxidación. Entonces es perfecto, ¿no? Por eso es que se tiende a utilizar mejor en los aparatos de alta conductividad revestimientos con oro, ¿no? Pero se elige esa cualidad, ese metal, por su conductividad, por su propiedad interna, no por la cantidad. Porque el revestimiento de oro no tiene que ser un montón, un poquito nada más, para cubrir un poco ese metal. La viscosidad igual, ¿no? Es una propiedad intrínseca de cada material. Digamos, los líquidos mayormente se utilizan, ¿no? En los líquidos
La mayor cantidad de viscosidad la ofrece, por ejemplo, una muestra de miel, pero esa viscosidad no es igual en el agua, ¿no? El agua fluye mejor, tiene menos viscosidad. Pero la viscosidad no va a cambiar si es que yo tengo 1 kilo de miel a que si tengo un gramo de miel. No va a ser la misma, ¿ya? Va a ser la misma. ¿Sí? Aquí están algunas propiedades extensivas, ¿no? Dependientes de la masa. El volumen, la inercia, el peso, ¿no? Y las intensivas, las que no dependen de la masa, ¿no? El punto de ebullición, la conductividad eléctrica y térmica, y la dureza, ¿no? ¿Un material es más duro porque hay mayor cantidad? No, no. Es una propiedad intrínseca. El diamante, dentro de la escala mineralógica, es el mineral más duro, ¿sí? Pero cuando tú vas a hacer una prueba, tú no te dan este tremendo rocón de diamante. Te dan un pedacito, chiquitito, ¿sí? Para que midas la dureza. Porque ese pedacito representa la dureza de todas esas rocas, ¿no? Por eso es independiente de la masa, ¿no? La misma dureza tiene esa puntita que todo el diamante. Y acá están algunas propiedades químicas. Por ejemplo, la combustión, ¿no? La- y aquí se libera dióxido de carbono, monóxido y vapor de agua, ¿no? Una combustión dependiendo si es completa o incompleta, ¿no? La escala de pH, ¿no? La alcalinidad o la acidez. Para yo medir eso, pues tengo que enfrentar a ese material frente a lo contrario, ¿no? Si es un ácido, frente a una base. Si es una base, frente a un ácido. ¿Ya? Pero voy a hacer que cambie esa sustancia, ¿no? ¿Ve? La acidez se mide reaccionando con bases. Yo no puedo saber la acidez de nada si no la hago reaccionar con el contrario, ¿sí? Y tampoco puedo saber la basicidad de algo si no lo hago reaccionar con ácido. La reactividad, ¿no? Acá han puesto a reaccionar sodio con agua, ¿no? Es la típica, ¿no? La reacción con sodio es recontra exotérmica y por eso inflama al hidrógeno que se libera durante el proceso. Lo que sucede aquí es que tenemos el sodio reaccionando con el agua, se crea, ¿ya? Primero un óxido de sodio, ¿ya? Con liberación de hidrógeno, ¿ya? Más energía. Ahora, este de aquí, con el agua, sigue reaccionando y forma hidróxido, ¿ya? Entonces, esto es rápido, ¿no? Esto es una reacción rápida, esta es rápida, ¿ya? Y se forma el hidróxido, ¿ya? Entonces, lo que tú ves aquí, que revienta, que explota, es el hidrógeno que se libera durante el proceso, más la energía. Entonces, la energía prende, activa ese hidrógeno y con el oxígeno del aire eh, explota, ¿sí? Produce esa explosión, ¿no? Entonces inmediatamente ves que se empieza a teñir aquí de morado esta piscina. ¿Por qué? Porque aparece el hidróxido de sodio y la negra melanina, ¿no? Que es un indicador para ver las bases. Entonces pinta de rojo grosella, ¿no? Medio moradito. Eso es lo que ocurre. Bien, estados de agregación, ¿no? Los estados de agregación básicos, porque vamos a ver la mayoría de la química son tres, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Sé que hay más, pero
generalmente los procesos químicos se van a dar mayoritariamente en estos tres. ¿Ya? Eso no quita que no haya reacciones en estado plasmático, ¿ya? Pero son mucho menos y más difíciles de controlar esos procesos. Incluso en gas ya es difícil ya trabajar, porque necesitas un instrumental mucho más complejo y mucho más caro, por supuesto. Así que generalmente se trabaja en sólido o en líquido, ¿ya? En los laboratorios estándar. Eh, con gases puros, solamente con gases, es un laboratorio un poco más complejo. Sí se puede, pero más complejo y más caro. Gases con líquidos también se pueden trabajar muy bien, ¿no? Pero solo con gases, exclusivamente con gases sí es más caro, ¿no? Imagínate con plasma, mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí en cada estado? La interacción entre las partículas. En un estado sólido tenemos que las fuerzas de interacción, las fuerzas de cohesión, ¿ya? De unión, ¿sí? Las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las fuerzas de repulsión, ¿ya? Por eso que las partículas están pegadas unas con otras, ¿ya? Y en los sólidos tenemos un volumen ya definido, ¿sí? Volumen definido, ¿ya? Tiene una forma definida, ¿ya? ¿Está bien? No, no es que toma la forma de recipiente que lo contiene, ¿no? Tiene su propia forma, ¿no? Eso no pasa con los líquidos, ¿no? Porque la fuerza de cohesión y las fuerzas de repulsión están, bueno, casi, ¿no? Igualadas. Entonces, no hay ninguno que tire ni que jale, ¿no? Están así, están equiparadas. Entonces, en este estado sí, no hay una forma definida, la forma la obtiene del recipiente que la contiene, ¿no? Y en los gases, las fuerzas de cohesión pues quedan cortas comparadas con la repulsión, ¿no? Las fuerzas de repulsión son las que mandan en un estado gaseoso, ¿no? Entonces estas partículas tienen muy alta energía, ¿sí? Una energía muy alta, ¿ya? Y por lo tanto pueden ocupar el espacio que les dé la gana, ¿sí? Hasta donde puedan llegar a ocupar, ¿no? Entonces no es que el gas solamente se centra aquí, no. Partículas llenan todo este punto. Incluso empieza presión hacia las paredes del recipiente, hacia la boquilla de este recipiente, con el tampón, hacia la parte inferior del recipiente. Por todos lados se ejercen presión, ¿no? No es como los líquidos ejercerían presión acá, nada más donde están ellos, ¿sí? Está localizado. Acá igual el sólido solamente hacia abajo, ¿sí? En cambio los gases por todos lados empiezan a hacer presión, ¿sí? Cambio de estado, son cambios físicos, ¿eh? Los cambios de estado son cambios físicos, porque la composición se mantiene igual, ¿ya? Pasar de un sólido a un líquido mediante fusión es un cambio físico, ¿ya? Al pasar de un líquido a un gas, también es un cambio físico, ¿ya? Al pasar de un gas a un sólido o al revés, por ejemplo, la sublimación o la sublimación inversa, son procesos físicos, ¿no? Entonces, no se tienen que ustedes que preocupar aquí de pensar, no, pues en estos cambios físicos hay cambios de, de composición, ¿no? Porque si esto es este es hielo, entonces este es agua, ¿no? Pero este agua está en sólido. Al fusionarse, esto tiene líquido, es agua líquida. Al pasar a gas, este es vapor de agua. Pero sigue siendo lo mismo. No ha cambiado su composición. Sigue siendo agua. Entonces tú al hervir agua, no rompes los enlaces oxígeno-hidrógeno. Lo único que rompes, ¿sí?, es los puentes de hidrógeno, las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Aquí aparecen
unas fuerzas intermoleculares que se conocen como puentes de hidrógeno. ¿Sí? Estos son los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Estos puentes de hidrógeno son los responsables del alto punto de fusión, perdón, de ebullición que tiene el agua. ¿Ya? Estos son los culpables. ¿Ya? A pesar de que la molécula de agua es bien pequeña, es muy chiquita, el punto de fusión, perdón, de ebullición es alto. Y esto es debido a estas interacciones del puente de hidrógeno. Entonces, yo cuando caliento el agua, lo que hago es romper esas interacciones. Pero no rompe la molécula, rompe las fuerzas entre moléculas, que es distinto. Bien, y acá están los procesos al revés, ¿no? De un gas paso a un líquido. Si es un vapor, puedo pasar al líquido mediante una condensación, nada más por un enfriamiento. Pero si es un gas que nunca ha sido líquido, entonces necesito dos cosas, presión y temperatura. Esos procesos se llama licuación. Entonces, en la licuación necesito aumentar la presión, ¿sí? Y disminuir la temperatura. ¿Ya? Entonces ahí licúo el gas. Pero si es un vapor como vapor de agua, el vapor de agua pasa al líquido solamente bajando la temperatura. Lo enfrías, nada más. Le pone hielo y ya está. Se enfría y se condensa. Esto se llama condensación. En la licuación. Si yo tengo metano, ¿ya? Metano es gas. Yo quiero pasar al metano líquido. Para hacer que este metano se vuelva líquido, no basta con bajar la temperatura. Lo enfrío, se va a enfriar el gas, nada más. Vas a tener gas frío. Lo que necesitas es aumentar la presión. Presionar el gas. O sea, las moléculas, digamos que estas son las moléculas de metano. Lo que yo voy a hacer al aumentar la presión es hacer que se peguen más, estén más juntitas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera voy a vencer las fuerzas de repulsión, porque en un gas, ¿ya? Las fuerzas de repulsión son mayores que las de cohesión, que las de unión. Cuando yo aumento la presión, lo que hago es forzar a que se peguen. Entonces, las fuerzas de cohesión son de repente casi iguales a las fuerzas de repulsión. Entonces ahí ya se vuelve líquido. Ya este es líquido. Ahí está. ¿No? Y tenemos finalmente el paso del gas hacia el sólido. Eso se llama deposición o sublimación inversa. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos, solidificación, licuación y sublimación inversa, se dan por enfriamiento. Son procesos eh, exotérmicos, con liberación de energía, ¿no? Por enfriamiento. A ver, ¿cómo vamos? A ver. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada, ya. Entonces, continuamos. A ver. Acá estamos, ¿no? Cambios, ¿no? Cambios físicos, químicos y nucleares. A ver. En los cambios físicos, ya saben que no hay modificación en la composición de la materia, ¿no? Entonces, es igual al inicio y al final. Si tú pides una propiedad, si tú pides un cambio, ¿no?
Es lo mismo al inicio y al final. ¿No? Por ejemplo, yo pongo a enfriar agua, la congelo, pues el agua al inicio es H2O y al ser hielo es H2O. Lo que pasa es que cambió de estado, nada, ¿no? Eso es un cambio físico. Un cambio químico implica una transformación, ¿no? Una reacción. Y yo quiero ver si un material se corroe o no, entonces lo expongo al oxígeno y veo que sí se puede oxidar. Si ocurre la oxidación, se transforma, entonces, entonces yo digo, sí, pues eso es un cambio químico, porque al inicio era un metal y ahora ya no es un óxido. ¿No? Y está el cambio nuclear. Y este cambio nuclear generalmente se confunde demasiado con el cambio químico, ¿no? En los dos hay transformaciones. Lo que sucede es que en los cambios nucleares, el cambio ocurre en el núcleo. ¿Sí? El cambio ocurre en el núcleo, ¿no? Variando el valor del número atómico. Ya vamos a ver eso en la próxima semana. Z. En los elementos. ¿Sí? Entonces yo cambio el valor de Z. Cambio el número de identidad de los átomos. El número atómico es como el DNI de los átomos. ¿Ya? Tú tienes un DNI, un número de inscripción de nacimiento, lo que quieras. ¿Ya? Ese número es exclusivo para Panchito Meléndez. ¿Ya? Su número es 1155. Ese es para Panchito Meléndez. Solamente ese número lo va a usar Panchito Meléndez. Porque si el número es 1156, este es para Verónica Morales. Es para otra persona. ¿Sí? Es distinto. Porque Panchito Meléndez es distinto a Verónica Morales. No son iguales. Y así sean hermanos, son distintos. ¿Ya? Y no por el hecho de que tengan números distintos. Son dos personas distintas. Es lo mismo en los átomos. Ese número, el número atómico, es su número de identidad. Si tú cambias ese número, cambias la identidad de la, pasas a otro elemento distinto. Es como pasar de una persona a otra, variando el número de identidad, variando el DNI de la persona. ¿Ya? Entonces, así se va a entender mejor de repente el número atómico. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago un cambio nuclear, cambio de elemento, cambio la naturaleza de ese elemento, a otro distinto, ya no es el mismo. ¿Ya? En cambio, en las transformaciones químicas, el valor de Z se mantiene constante. Hay un cambio, sí, pero los valores de Z son iguales en cada proceso. Me explico. Si yo hago reaccionar, ¿ya? el, el calcio, ¿sí? Lo hago reaccionar con dióxido de carbono, digamos que esto procede, y se forma carbonato de calcio. ¿Sí? El calcio tiene un Z, digamos Z1. ¿Sí? El carbono tiene un Z2. Y los oxígenos, al convertirse en carbonato de calcio, el Z del calcio sigue siendo el mismo, porque no dejó de ser calcio, es el mismo calcio. El carbono sigue siendo carbono al inicio y al final, o sea, sigue teniendo el mismo Z. Y el oxígeno al inicio tenía Z3 y al final sigue siendo Z3, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que se ha formado un nuevo enlace, ha habido un cambio,
En ese cambio se ha conservado, se ha mantenido constante el valor del número atómico. Entonces, un cambio químico se mantiene constante el valor de Z, del número atómico. No cambia. ¿Ya? Nosotros los químicos no tocamos los núcleos de los átomos, solamente los electrones que son los responsables de la formación de los enlaces. Y ni siquiera todos los electrones, porque los electrones de valencia, los más externos, son los que son responsables del enlace. Entonces hay una brecha bien larga entre un cambio químico y un cambio nuclear. Aquí están algunos ejemplos, ¿no? Los físicos, ¿no? Romper un lápiz, bullir agua, laminar un metal. Todos estos son cambios físicos, porque no alteran la composición, siguen siendo la misma, ¿no? En cambio, los cambios químicos, ahí tenemos la corrosión, la digestión, la combustión, la fotosíntesis, implican una transformación de la materia, ¿sí? Pero no a nivel tan profundo de los núcleos, porque sus valores de número atómico se mantienen, ¿no? Lo único que pasa es que se han formado nuevos enlaces. En el nuclear, la transmutación de uranio a torio. El uranio es distinto al torio. Son dos elementos distintos. La fusión nuclear, por ejemplo, la unión entre hidrógenos, ¿no? Deuterio y protio, forman uno de helio, un núcleo de helio. El hidrógeno y el helio son distintos elementos. El Z del hidrógeno es 1, el Z del helio es 2, es distinto. ¿Sí? La fisión nuclear, la ruptura de un núcleo. La ruptura de un núcleo implica tener un elemento totalmente distinto al inicial, ¿no? Entonces, eh, yo altero el valor de Z, ¿no? Altero el núcleo pues, de ese sistema, del átomo, ¿no? Acá están algunos fenómenos físicos, ¿no? Romper un látex, hervir agua, laminar un metal, todos son fenómenos físicos. Químicos, quemar papel, no tiene la misma composición la ceniza que la celulosa del papel inicial. La corrosión de ese metal no es la misma. Esto ya es prácticamente, si esto es hierro, esto es un óxido de hierro, ¿no? O de repente ya está pasando a ser un hidróxido, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aquí, en la digestión, también, ¿no? La transformación de los alimentos que ingerimos en energía para las células indica una transformación química, porque nuestras células no consumen pollo a la brasa. Es la energía que produce la degradación de los ácidos grasos, de las proteínas, de los carbohidratos que tiene tu alimento, ¿no? El ATP que se forma durante los ciclos de Krebs son los que aprovecha tu célula. Tu célula no come pollo a la brasa, arroz con pollo, papa frita. No. Los fenómenos nucleares, tenemos la fisión nuclear, la ruptura de un núcleo, por ejemplo, uranio, lo que se usó para la bomba atómica, ¿no? Se hizo bombardear con un neutrón y se crearon núcleos de teluro, de circonio, con una liberación tremenda de energía. Y la fusión, ¿no? La unión de núcleos, ¿no? La unión, por ejemplo, de hidrógeno para formar helio, ¿ya? Entonces ven que la naturaleza del elemento, el cambios nucleares es distinta, ¿no? El uranio es distinto al teluro, el uranio es distinto al circonio, el hidrógeno es distinto al helio, ¿ya? Y sus números de identidad son distintos.
El Z del uranio es 92. El Z del teluro es 52. El Z del circonio es 40. El Z del hidrógeno es 1 y el Z del helio es 2. Te dije que ese Z es como el número de DNI de las personas, ¿no? Es el número de DNI, el número de identidad del átomo. Al cambiar el número, cambia la identidad del átomo. Es otro átomo. Como al cambiar el número de DNI de una persona es otra persona. La energía, ¿no? La energía es todo aquello que es capaz de realizar un trabajo. Tenemos dos formas de transferir energía. Bajo la forma de calor, ¿no? Que es la forma más desordenada de transferir, y la forma de trabajo mecánico, que es la forma ordenada, ¿no? Eso se discutirá ya en su curso de física. Por lo pronto, nos interesa saber las unidades del Sistema Internacional para Energía, que son los joules. Eso sí lo hemos visto, ¿ya? Este es del Sistema Internacional, pero estos de aquí, este ergio es el hermano menor del joule, pero no es del Sistema Internacional, ¿ya? Ya, no es del Sistema Internacional. ¿Y serán las únicas unidades que hay de energía? No, los joules no son los únicos. Están los ergios, los electronvoltios, las calorías, ¿sí? Son formas de expresar la energía. Bien, ¿cómo expresamos la energía en un proceso? Un proceso térmico. Pues ahí está la ecuación. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. O lo que es lo mismo, la capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Sí? Esta delta de T, siempre ese delta de T, es la diferencia entre el final y la temperatura inicial, ¿ya? ¿Ya? Siempre es temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Siempre, ¿ya? Pues por eso que acá lo han puesto como T2, es final, menos T1, ¿ya? ¿Es cualquier orden? No, siempre es la final menos la inicial. Así se define esa variación, ¿ya? Bueno, en el equilibrio térmico, cuando nosotros ponemos en contacto dos sistemas con diferente temperatura, lo que ocurre es que uno gana calor, generalmente el que está más frío, y el otro pierde calor, generalmente el que tiene mayor temperatura. Entonces acá en este grafiquito, T2 indudablemente tiene mayor temperatura que uno, ¿no? Por eso es que pierde calor, lo transfiere al otro sistema y el otro sistema gana ese calor. Al final llegan los dos a una misma temperatura, que es la temperatura del equilibrio, ¿no? También se le llama temperatura del equilibrio térmico. Bajo esas circunstancias se cumple que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Solamente cuando se dejó de transferir calor, cuando se llegó a la temperatura de equilibrio, ¿no? Bien, ahí están, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos listo esto, ¿no? ¿No? Ley de conservación de la energía y la materia, la ecuación de Einstein, ¿no? De que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Aunque esta es una tautología, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que esto solamente se cumple para partículas que están en reposo, ¿ya? O sea, que no se están moviendo, ¿ya? Bajo todas las condiciones que vamos a trabajar, siempre van a ser las mismas, partículas en reposo, que no se van a mover, ¿ya? Porque si no es otra ecuación. La energía puede ser en joules o energios, la masa en kilogramos o en gramos, y la velocidad de la luz puede estar en metros por segundo o centímetros por
segundo. Yo te decía que el helio es el hermano menor del joule, ¿no? Porque funciona con gramos y con centímetros por segundo, ¿no? Pero no es del sistema internacional, ¿no? El del sistema internacional es el joule, ¿no? Bien. Así vamos a ver los ejercicios de clase, ¿ya? A ver, problema 1. Me indica la incorrecta, dice. Sobre los compuestos, los elementos, las mezclas homogéneas o heterogéneas. A ver, dice, el latón es una aleación formada por 65% de cobre y 35% de zinc. Es una solución sólida. Si me dice que es una aleación, es una solución sólida, ¿ya? Esto es correcto. Está bien, ¿sí? El ácido acetilsalicílico, ¿sí? Presenta propiedades farmacológicas y es un compuesto. ¿Sí? Con su misma fórmula, te das cuenta que eso es así, ¿no? Tiene enlace carbono, hidrógeno, ¿sí? ¿Ah? El yodo, empleado en un laboratorio, es un sólido de color oscuro y tiene la propiedad de sublimarse. ¿Ah? Es un elemento, ¿sí? Es un elemento. ¿Ah? El yodo elemental aparece como molecular, ¿no? Y dos. Ahí tiene esa propiedad de sublimarse, de pasar directamente del sólido a gas. ¿No? El vino, bebida que contiene agua, azúcar, levadura y extracto de uvas. Es una mezcla heterogénea. No, porque el vino, yo no voy a ver la diferencia entre el agua y el etanol, ¿no? Queda transparente, sobre todo en el vino blanco, ¿no? No se ve la diferencia. Es una mezcla homogénea. Esta es la incorrecta entonces. Mira, ahí está la fotografía del vino, ¿no? El vino tinto y el vino blanco. Yo no veo dónde está el etanol, dónde está el agua, ¿no? Parece totalmente homogénea, ¿no? Y la letra E dice que el granito contiene cuarzo, feldespato, mica y se emplea en la construcción. Es una mezcla heterogénea, sí, ¿no? Está formado son minerales totalmente distintos, ¿no? Entonces ahí está ya ubicada la incorrecta, ¿no? La respuesta sería la D. ¿Ah? Ejercicio 2, sobre el ácido carbónico, el óxido de calcio, el producto turbio acuoso de carbonato de calcio, ¿ya? Y ahí subrayan el calcio y el cloro, ¿no? Me dice solamente sobre lo subrayado y que está en negrita, ¿no? ¿Qué cosa es? A ver, el ácido carbónico, ¿qué será? ¿Será un elemento? ¿Será un compuesto? Una mezcla. Ese es un compuesto, ¿no? Este es un compuesto. Compuesto, vamos a poner C, compuesto. Óxido de calcio también es compuesto porque tiene dos átomos distintos. Producto turbio, acuoso de carbonato de calcio. Como acá me dice que es carbonato de calcio con agua, ¿sí? Y es turbio, entonces no es una sola fase, ¿ya? La turbidez significa que hay partículas que están en suspensión. Entonces no puede ser una mezcla homogénea, puede ser una solución, si no sería translúcido. Entonces es una mezcla, ¿no? Una mezcla heterogénea, ¿ya? El calcio y el cloro que subrayan acá. Este calcio es ese elemento, ¿no? Porque es calcio puro, es ese elemento. Y el cloro también, elemento, ¿ya? Entonces ya está todo, ¿no? Tenemos compuesto, mezcla y elemento. Ahí está, ¿no? Cada uno, ¿sí? Y ya tenemos la respuesta, ¿no? La C, ¿no? Siguiente. El número 3, a ver. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos en base a las diferentes propiedades físicas de cada uno de los componentes, como la densidad, la temperatura de ebullición, entre otros. Al respecto, selecciona el valor de verdadero o falso. 1. La mezcla de arcilla y monedas de acero paramagnético
se separan con un imán. Si es un material paramagnético, entonces se siente atraído a ese imán. Entonces yo puedo acercar el imán y las monedas se van a pegar. ¿Ya? Entonces la voy a separar de la arcilla porque la arcilla no se va a pegar al imán. Digamos que la arcilla es un material diamagnético, no, no interactúa con este imán. ¿Ya? Entonces yo puedo separar. Bien. La mezcla de agua y etanol del vino se separa por destilación simple. Sí, correcto. Lo puedo separar por destilación. 3. La mezcla de agua de mar y arena se separa por decantación. Si tú dejas reposar el agua de, de mar y arena, la arena se va a sentar. Entonces, lo que es sobre nada, lo que está encima de la arena, lo puedes separar por decantación. Fácilmente ya está, ¿no? Facilito. Ahí está. Entonces, la respuesta es la A. ¿No? Siguiente. El butanol es un líquido con densidad igual a 0,81 gramos por mililitro. Hierve a 117 grados centígrados. Se funde a menos 90 grados centígrados. Tiene una presión de vapor de 0,58 kilopascal a la temperatura de 20 grados centígrados. Todas esas que se están mencionando en negrita, resaltadas, son propiedades físicas, ¿no? Todas son propiedades físicas. Porque yo al medirlas no altero la composición del butanol. Luego dice, al entrar en contacto con el trióxido de cromo forma un gas inflamable. Ah, ahí ya es química, ¿no? Porque estoy haciéndolo reaccionar con el trióxido de cromo. ¿No? Esta sustancia por ingestión genera toxicidad, ¿no? Toxicidad, o sea, genera toxina de repente en el cuerpo. Y las toxinas son moléculas, ¿sí? O compuestos que interactúan en el cuerpo y te intoxican. Además, por oxidación puede formar butano. Entonces, todas esas que están en verde son propiedades químicas, ¿no? Que se están mencionando. Entonces, tendríamos una, dos, tres, cuatro físicas y uno, dos, tres, ¿no? Químicas, ¿no? Y ahí te he puesto una molécula que es el ácido dómico, que es una toxina, ¿no? Casualmente, lo que intoxicas, cuando te intoxicas con algunos crustáceos, con cangrejo o con camarones, ¿no? Y ahí están las propiedades físicas, ¿no? Que se mencionan. ¿Ya? Y las químicas también, que se ha puesto por si acaso también. Entonces tenemos ya 5, ¿no? 5 físicas y 4 químicas. Bien. La número 5, a ver, dice que es una barra de titanio que tiene 7 metros y presenta color gris y un volumen de aproximadamente 1,5 por 10 al cubo centímetros cúbicos. Su densidad es de 4,51 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Su conductividad es 16 watts por Kelvin metro. Presenta una dureza de 6 en la escala de Mohs y un calor específico de 500 joules por kilogramo Kelvin. Al respecto, determina el número de propiedades intensivas mencionadas, o sea, solamente las que dependen, perdón, las que no dependen de la masa, ¿no? Son intensivas. Entonces tendríamos el color, ¿no? Esta es intensiva, ¿no? Tendríamos la densidad, que también es intensiva, ¿no? Habíamos dicho porque el volumen no, porque el volumen depende de la masa, ¿no? El volumen es extensivo. La conductividad también es intensiva. La dureza también es intensiva. Y el calor específico también es intensivo. ¿Sí? O sea, tendríamos 5 propiedades
intensivas. Y solamente una de las que se menciona es extensiva, que es el volumen, ¿no? Ya está. Ya. Siguiente, sobre los cambios químicos, físicos y nucleares. Indique la alternativa que clasifica cada uno de los siguientes cambios. A ver, uno. El mármol se rompe con un martillo. Cuando tú rompes un pedacito de mármol, lo que haces es simplemente fraccionar esa muestra. La composición del mármol no va a variar, sigue, va a ser la misma, igualito. Entonces, aquí no hay cambio ni químico ni nuclear, es físico nada más. Sacándole un pedazo. Luego dice, la lluvia ácida corroe una estatua de mármol con el tiempo. Eso sí, ¿no? Porque la corrosión implica una transformación del mármol debido a la lluvia ácida. La lluvia ácida contiene ácido nítrico, ácido sulfúrico, y eso hace que reaccione con la composición del mármol. Pues sí, este es un cambio químico, ¿ya? Encender una estufa eléctrica. Si tú enciendes una estufa eléctrica, lo único que haces es hacer pasar electricidad a una resistencia de un material, ¿no? Generalmente que es wolfram. Se calienta y cuando está bien caliente empieza a irradiar calor, ¿sí? Bota calor. Pero el wolframio, luego de calentarse, sigue siendo wolframio al final. No cambia su composición, es la misma. Entonces, es física, ¿no? No estoy haciendo ninguna transformación, es la misma, ¿no? 4. Disolver sacarosa en agua. Esa es física. Si tú disuelves la sacarosa en el agua, tú puedes separar la sacarosa del agua. Empieza a hervir el agua, se va el agua, se evapora y me queda la sacarosa. Ahí no ha habido ninguna reacción, ¿sí? Salvo que se dé una hidrólisis. Pero la hidrólisis en una solución de sacarosa con agua se da con un tiempo prolongado, ¿no? De repente una semana, dos, se va a dar con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento tú disuelves, tú te preparas un poco de agua con azúcar, disuelves el agua con azúcar, tú tienes una solución acuosa nada más, ¿ya? Que es físico, porque la sacarosa y el agua siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que las moléculas de agua solvataron a las de sacarosa, nada más, ¿sí? Y finalmente, la conversión de Neptuno a Plutonio, pues eso es evidente, ¿no? Esto es una nuclear, ¿no? Este es nuclear. Nuclear. Y más o menos te pongo aquí el esquema. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos eh, reacciones nucleares, ¿ya? Pero más o menos lo que está pasando aquí, ¿no? Nos centramos en esto, ¿no? Del Neptunio 238, que es un núcleo inestable, ocurre una emisión de un electrón desde el núcleo, más conocido como desintegración beta, y se pasa a plutonio 238, ¿no? Ahí está. Entonces la alternativa que cumple todas estas características es ¿quién? La D, ¿no? La D. Listo. La pregunta 7. Nos piden determinar el calor en kilojoules requeridos para elevar la temperatura de una barra de aluminio de 100 gramos desde 36 hasta 40 grados centígrados. ¿Cuánto es el calor? ¿No? Y me dan como dato el calor específico del aluminio y la equivalencia de la caloría a joules, ¿no? Recuerden que nos piden en kilojoules. A ver, ¿qué necesitamos? La ecuación del calor. Ahí está. La masa ya la tenemos, porque la masa dice aquí claramente que es 100. 100 gramos. El calor específico ya lo tenemos porque acá nos están dando 0,217 calorías por
gramo, grado centígrado. Nos falta el delta de T. El delta de T, ¿cómo lo llamamos? Temperatura final menos inicial. ¿Cuál es la final? 40, porque se calienta hasta, dice. Y la inicial es 36. Entonces la diferencia será 4. Entonces vamos a reemplazar eso aquí en la ecuación, ¿no? Y está. Reemplazas, haces el cálculo. No te preocupes, lo puedes hacer en tu calculadora por mientras para cerciorarte. Ya luego lo haces a mano. Y te vas a dar cuenta que te sale 86,8 calorías. ¿Por qué calorías? Porque es la unidad en que están presentándote el calor específico. ¿Ya? Entonces acá se va gramo con gramo, se va grado centígrado con grado centígrado y te queda caloría. Ahora, yo no quiero calorías, quiero joules. Entonces utilizo mi factor de conversión. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero va arriba y lo que tengo va abajo. Entonces acá ya está. Se va caloría con caloría. Me queda joules. Ahora, no me están pidiendo joules, me están pidiendo kilojoules. Entonces, multiplico por otro factor. Un kilojoules, 10 al cubo joules, ¿no? Eso lo vimos ayer. Acá. Perdón, el sábado. Ayer. Y ya está, ¿no? Entonces, listo. ¿Cuánto es esto? Nos da 0,362 kilojoules. Que aproximando a la respuesta, pues podemos decir que esto es un 0,36 kilojoules. ¿Sí? Entonces la respuesta será la C de Castro. ¿Ya? Ahí está. Problema sencillito. Aplicando la ecuación del calor. ¿Ya? La ecuación del calorcito. Ya está. A ver, problema 8. En este problema tenemos dos cuerpos que van a transferir calor. ¿Ya? Entonces, nos dice, ¿cuál será la temperatura final en grados centígrados cuando se alcance la temperatura del equilibrio al introducir una pieza de hierro de 25 gramos a 90 grados centígrados dentro de un recipiente que contiene 150 gramos de agua a 25 grados centígrados? Nos dan como dato los calores específicos tanto del agua como del hierro y nos piden la temperatura del equilibrio térmico. Entonces, tú recordarás, cuando estamos hablando del equilibrio térmico, en el equilibrio térmico, ¿ya? ¿Qué se cumple? Se cumple que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. ¿Qué más? También se sabe que la temperatura del equilibrio es igual a la temperatura final de ambos sistemas. ¿Sí? De ambos sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? Son dos. Sistema 1, hierro. Sistema 2, agua. El sistema 1 dice que tiene una masa de 25 gramos. 25 gramos. ¿Y su temperatura inicial de qué es? De 90. El sistema 2 tiene una masa de 150 gramos. Porque acá dice 150 gramos de agua. Y su temperatura inicial es 25 grados centígrados. Ajá. Entonces, en estos dos sistemas, la temperatura final es la temperatura del equilibrio. ¿Sí? Esa es la temperatura final. ¿Ya? Ahora, quiero saber quién gana y quién pierde calor. Fácil. El que gana calor es el que tiene la temperatura más baja. ¿Ya? ¿Cuál de estos dos sistemas tiene la temperatura más baja? El agua. Entonces el agua gana calor. Y el que pierde, el que tiene la temperatura más alta. Entonces el hierro. ¿Ya? Ahí está entonces. Ya lo tenemos identificado. Porque esto es, aunque parezca trivial,
repetitivo o demasiado obvio para algunos, es necesario que se comprenda bien, ¿ya? Porque si no, esto no se va a poder resolver, ¿ya? Ahora que ya tienes definido quién gana y quién pierde calor, ya puedes poner en sus ecuaciones a quién corresponde cada campo. El calor ganado es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Quién gana calor? Dijimos que el agua. Entonces son 150 por calor específico, una caloría, perdón, por grado centígrado, por la variación de la temperatura, que sería la temperatura final, que acabamos de decir que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. ¿Inicial de quién? Pues del agua, 25. Ya está. Ese es el calor ganado. El calor perdido tiene que ser el hierro. Masa del hierro, 25. Calor específico del hierro, 0,1. Temperatura final menos inicial. La final, acabamos de decir que es la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio. Menos la inicial, 90. Ya está. Sumado los dos, me da 0. Resuelvo la ecuación y me debe dar la temperatura del equilibrio, que es aproximadamente 26,1 grados centígrados. Esa es la temperatura del equilibrio. Es cuando ya los dos cuerpos no van a transferirse calor. Va a estar a la misma temperatura, ¿no? Entonces ya está. La respuesta sería la D. Ahí está. Bien. Siguiente entonces. Pregunta 9. Tenemos este caso de Chernobyl. Dice que se liberó 1200 terajoules de material radioactivo, ¿no? Esa es energía, ¿ya? Determinen la masa en miligramos correspondiente a la energía liberada por el reactor. Y me dan como dato la velocidad de la luz. ¿Ya? Yo sé que tengo que usar esta ecuación, ¿no? La ecuación de Einstein. Yo tengo como dato la energía. La energía es 1200 terajoules. ¿Por qué sé que es la energía? Porque la energía se expresa en joules. Entonces acá lo puedo simplificar y puedo decir allá. Este sería 1, 2, 3. 1,2 por 10 al cubo terajoules. ¿Ya? Más fácil. E incluso lo puedo pasar ya a joules, ¿no? Porque ya sé cuánto es tera, es 12, ¿no? Entonces sería la energía, sería 1,2 por 10 a la 3 y tera es 10 a la 12 joules. O sea, 1,2 por 10 a la 15 joules, ¿no? Ya está transformadito. Y ahora lo podemos reemplazar aquí, ¿no? Acá. ¿Sí? Me piden la masa. Entonces, la masa vendría a ser igual a la energía dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es igual a este valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Sería al cuadrado, sería 9 por 10 a la 16 metros cuadrados, segundo al cuadrado, ¿no? Y ya está. Entonces, en otras palabras, tendría que dividir ese 1,2 por 10 a la 15 entre 9 por 10 a la 16, ¿no? Lo que vamos a hacer. Ahí estoy transformando, ¿ya? Tenemos una masa de 1,3 por 10 a la menos 2 kilogramos. ¿Por qué? Porque recuerda que el joule, ¿ya? El joule es kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Y aquí las unidades de este valor de la velocidad de la luz es metro cuadrado segundo al cuadrado. Pues solamente me quedaría kilogramo, por eso es kilogramo. Pero yo no quiero en kilogramos, me está pidiendo en miligramos. Entonces, lo transforma a gramo y de ahí a miligramos. Bien, dato de conversión. ¿Sí? ¿Cuánto sería esto en gramos?
Fácil, porque ese kilo es 10 al cubo, ¿no? Entonces en gramos sería 1,3, 10 a la 1 gramos. Ahí está, ya en gramitos. Lo multiplico por mi factor de conversión, que es este de acá. Lo que quiero arriba sobre lo que tengo. 1 miligramo es 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? Entonces se va gramo con gramo. Y me queda 1,3 por 10 a la 1 entre 10 a la menos 3. Que sería 1,34. Esto ya está en miligramos. ¿No? Ya está en miligramos. Listo. Entonces ya se acabó ahí. ¿No? ¿Cuál es la respuesta? La D. ¿No? La D. ¿Ya? Listo, entonces. Bien. Ahora, los, bueno, las claves de los problemas propuestos, ¿ya? Para que lo vayan revisando. Si hay alguna duda, me lo comentan a mí o si no, a su profesor de consultas académicas, ¿ya? Que ahí los puede resolver cualquier duda de sus problemitas, ¿ya? De los 4 problemitas. Que en realidad pues son sencillitos, ¿ya? No son muy difíciles, ¿ya? Listo, entonces. Bueno, entonces, la próxima semana ya tenemos ya la parte de, creo que vamos a la parte de estructura atómica, ¿ya? Entonces, vayan leyendo un poquito de estructura atómica para que no sea muy densa la clase de la próxima semana, ¿sí? Muchísimas gracias entonces por su atención y espero verlos la próxima semana. Cuídense. Buenas noches. Gracias.